En el caso de los inhibidores del factor desactivado, también tendían a producir con mucha frecuencia mucho dato de sangrado, mucho dato de sangrado. Entonces, al tener tanta potencia de producir datos de sangrado y que no había un antídoto específico para revertir los efectos, pues entonces son fármacos que han quedado desfasados y que su utilización es muy limitada, muy limitada. Tenemos también a los inhibidores directos de la trombina, como el caso de la vilavitrudina y el caso del argobatrain. Ya ustedes saben que inhiben directamente el factor 2 activado. Miren aquí algunas características farmacocinéticas de estos. El tipo de cinética que siguen, inclusive, por ejemplo, las heparinas no fraccionadas en su metabolismo, que siguen una cinética de orden cero. Imagino que recordarán lo que habíamos discutido con relación a eso. Y la vía de eliminación de todas ellas es renal. Las aplicaciones clínicas, ya sabemos que tanto las heparinas no fraccionadas como las heparinas de bajo peso molecular, así como los inhibidores del factor desactivado, se utilizan de manera profiláctica en el tratamiento de pacientes que tienen insuficiencia venosa profunda o insuficiencia venosa crónica. También en pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar, son fármacos bastante efectivos, las dosis de ataque son bastante agresivas. Si usted sospecha de un paciente que tiene un TEP, un tromboembolismo pulmonar, es una situación aguda que compromete la vida del paciente. Por lo tanto, hay que ser agresivo en el manejo de ese paciente. O sea, no podemos como que decir, le voy a poner 40 de enoxaparina al paciente, porque 40 de enoxaparina es una dosis profiláctica que tú utilizas de manera normal en cualquier paciente que tú ingresas, que es un paciente encamado. En esos pacientes hay que ser bastante agresivo y el manejo entonces ser muy específico. 1 miligramo por kilogramo de peso del paciente y se administran hasta 3 veces al día como máximo. O pudieses utilizar infusiones continuas de los famosos NACO, ven, que se administran por vía parenteral, lo que viene en administración por vía parenteral, con la finalidad obviamente de reducir la zona de infartación, la zona de penumbra, porque es una situación que compromete la vida del paciente de manera aguda. El paciente con un TEP se puede morir en cuestión de horas, 3-4 horas como mucho. En todas las intervenciones de tipo cardiovascular, cateterismo cardíaco, en trombolisis de venas periféricas, en trombolisis, en la trombolisis de pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos, se pueden utilizar. Todos los eventos de origen cardíaco, de origen isquémicos, se pueden utilizar. Bien. En eventos cerebrovasculares, sobre todo eventos cerebrovasculares isquémicos, también se pueden utilizar las heparinas no fraccionadas, así como la heparina de bajo peso molecular. Se prefiere por la facilidad de uso, el uso de heparina de bajo peso molecular, como el caso de la enoxaparina. Bien. Y de igual manera, en pacientes que tienen tromboembolismo arterial periférico, trombosis, por ejemplo, de venas periféricas, que es una situación también aguda, que compromete la vida del paciente por el alto riesgo que tiene, sobre todo un paciente que esté en fibrilación auricular, por ejemplo, porque puede disparar trombos con mucha frecuencia, también se utilizan estos fármacos. En el CIT, como les mencioné anteriormente, fíjense que se prefiere el uso de heparinas no fraccionadas y en el uso de heparinas de bajo peso molecular si es una paciente embarazada, porque las heparinas fraccionadas son clasificación C durante el embarazo. Entonces solamente se utilizan si el beneficio va a superar el riesgo. ¿Alguien levantó la mano? No. En el caso de las cirugías de válvulas cardíacas, sobre todo cuando el reemplazo se da con una válvula metálica, anteriormente se utilizaban mucho válvulas sintéticas, válvulas de animales, por ejemplo cerdos y demás, o donación de órganos in vitro. Pero ya hoy día vienen unas prótesis valvulares que son sintéticas, que son creadas a partir de aleaciones, y el riesgo de tromboembolismo secundario a la colocación de ese tipo de válvulas es mucho menor en comparación con
el riesgo que existía en la antigüedad cuando se utilizaban esas válvulas que venían, válvulas metálicas sobre todo, que tienen mayor riesgo de formación de trombos. En estos pacientes que se hacen cirugía de prótesis valvulares también se utilizan este tipo de fármacos anticoagulantes. Se prefiere el uso de los NACO por la facilidad que tiene de que son fármacos que vienen por vía oral, algunos de ellos, como el caso del Rivaroxaban, el caso del Apixaban y demás, y la facilidad que tiene para el paciente. Entonces, al ser más fáciles de administrar, sin necesidad de administrarse por vía parenteral y como un paciente crónico que mientras vida tenga va a tener esa válvula ahí, entonces se prefiere la utilización de los NACO, los nuevos inhibidores del factor desactivado, por encima aún de las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. En el caso de la heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular se utilizan mientras el paciente esté ingresado. Ya una vez el paciente es dado de alta, pues se va con un NACO a la casa. Y en pacientes que tienen síndrome coronario o enfermedad multivaso cardíaca, también las heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular en el contexto agudo del paciente son las ideales. Ya posteriormente, una vez se ha resolutado el cuadro, el paciente es llevado a unidad de hemodinamia, se le realiza cateterismo cardíaco, se le coloca stent o se le coloca balón al paciente, pues entonces el paciente se va a casa con un NACO preferiblemente o se va a casa con doble antiagregación y anticoagulación. ¿Okay? En el caso de los orales, pues entonces ya sabemos que el efecto es el mismo. Tenemos a los que son inhibidores de la vitamina K, ya sabemos que intervienen directamente en los factores que son dependientes de la vitamina K. ¿Verdad que sí? Estos factores que son dependientes de la vitamina K son el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. Importante, siempre que usted tenga un paciente que está en terapia anticoagulante con un fármaco dicumarínico, la monitorización del paciente para saber cuándo suspender o si continuar con la terapia se hace con el INR. Ojo con eso. El INR es el factor o el medidor sérico que indica cuándo continuar o cuándo detener la terapia con fármacos dicumarínicos. Ojo con eso. En caso de datos de intoxicación, entonces utilizamos como antídoto a la vitamina K. O se puede utilizar inclusive factores que induzcan la síntesis de vitamina K. Por ejemplo, algunos alimentos, los alimentos verdes como el brócoli, las espinacas y demás que también inducen a la formación de vitamina K y eso también puede beneficiar al paciente. También tenemos inhibidores del factor desactivado, que ya mencionábamos anteriormente, que vienen algunos de ellos en formulación oral, como el caso del Apixaban y el Rivaroxaban, que son los más utilizados. Son los que más se utilizan con mayor frecuencia. Y sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, se pueden ir a su casa tomando estos medicamentos. Pacientes que tienen insuficiencia venosa profunda, que tienen muchas varices, que tienen un grado de obstrucción importante, más del 70%, en esos pacientes se pueden utilizar los nuevos inhibidores del factor 10 activado por vía oral. En el caso de estos, de los NACO, la monitorización se hace con el TP y con el INR, ambos. Y por último, tenemos al inhibidor de la trombina, un inhibidor de la forma activa de la misma, que es el dabigatran. Se utiliza muy poco porque también tiende a producir con mucha frecuencia altos datos de sangrado. El riesgo es bastante elevado. Algunas características farmacocinéticas y pues las aplicaciones clínicas que tienen. Básicamente las mismas que hemos mencionado para las heparinas de bajo peso molecular, heparinas no fraccionadas y demás. Lo único que aquí obviamente ya sabemos que no es en el manejo agudo del paciente, sino de manera crónica en el paciente post la eventualidad, preferiblemente. Estos fármacos ustedes lo conocen, creo que ustedes ya en otras ocasiones inclusive lo habían visto. Ya sabemos que los fármacos antiagregantes básicamente lo que van es impedir la agregación de la plaqueta y por consiguiente la formación del tapón plaquetario. Esto obviamente lo que hacen es que promueven la formación de trombos y
detener entonces el sangrado. Bien. Estos se caracterizan porque existen 3 grandes grupos de fármacos, que son los que van a inhibir los 3 mecanismos principales de la agregación plaquetaria. Bien, primero, la actividad de la ciclooxigenasa. Recuerden que cuando hablamos de AINES, hablamos de que los AINES, específicamente la aspirina, tienen la capacidad de inhibir la agregación plaquetaria. Y eso se debe justamente a que la ciclooxigenasa cumple un papel, un rol importantísimo en el proceso de agregación plaquetaria. Por lo tanto, primer mecanismo, la inhibición de la ciclooxigenasa 1 específicamente. 2, el bloqueo del receptor plaquetario asociado a la glucoproteína, el tipo 2B, el tipo 3A. Bien, aquí vamos a tener diferentes fármacos, diferentes grupos de fármacos que pueden hacerlo, por ejemplo, y mecanismos distintos por los cuales también van a producir este efecto. El mecanismo principal, que es por inhibición de los mecanismos dependientes de la adenosindifosfato, fármacos como la ticlopidina, fármacos como el clopidogrel y fármacos como el prasugrel tienden a hacerlo, inhiben a la ADP y de esa manera pues impiden que la plaqueta se pueda unir a los receptores glucoproteínicos, donde ella se va a unir para promover la agregación plaquetaria. Y los que son antagonistas de los diferentes complejos, como el caso de los anticuerpos monoclonales naturales, como el caso del apsicimab, que si bien es cierto se utilizan otros trastornos también, y este es un efecto secundario derivado al uso del mismo, pues también tiene utilidad con estos fines. Los que inhiben péptidos naturales, que impiden la fijación a la glucoproteína, como el caso de las desintegrinas, y los que inhiben a péptidos sintéticos que contienen secuencias en su estructura de el GRD y que inhiben a receptores no peptídicos, como el caso del tirofiban y la epticitabina. El tirofiban y la epticitabina son fármacos que en la actualidad tienen una alta utilidad. Se utilizan con mucha frecuencia en pacientes que tienen enfermedad coronaria multivaso y se prefiere su utilización porque vienen inclusive para administración por vía parenteral y eso facilita su utilización de manera intrahospitalaria. De hecho, muchas veces pacientes con enfermedad multivaso importante, que se le colocan 2, 3 stents, por ejemplo, en un solo territorio de irrigación, sobre todo esa coronaria izquierda, que tiende a infartarse con mucha frecuencia, se coloca infusión del tirofiban. Bien, entonces el paciente se deja en infusión de tirofiban, que es el famoso Agrafta, ustedes lo conocen como Agrafta. Es un fármaco que durante mucho tiempo estuvo en periodo de investigación. Ya cuando salió al mercado, eso ha sido algo que ha revolucionado completamente la terapia anti-radiación de manera convencional. Y por último, el tercer mecanismo, que serían los que modulan mecanismos relacionados con la adenosín monofosfato cíclico o con la guanosín monofosfato cíclico, que son sumamente importantes también en los procesos de agregación y la actividad enzimática de la agregación plaquetaria. Puede ser por modulación de las ciclasas, como el caso de las prostaciclinas y sus derivados, ahí tenemos un fármaco que es el famoso Iloprost, y por inhibición de la fosfodiesterasa, que tenemos ahí el dipiridamol o el silostazol. No hay mucho que hablar de esto. Recuerden que las dosis antiagregantes de la aspirina son de 70 a 100 miligramos por día y máximo hasta 325 miligramos. Bien, por eso en el paciente coronario que te llega con un síndrome coronario agudo clínico de inicio en el protocolo de manejo del paciente coronario, se administran 325 miligramos de aspirina. ¿Qué pasa? La aspirina viene en formulación de 325 miligramos, pero hay muchos centros que no la tienen en esa formulación, entonces lo que hacen es que le dan 4 pastillas de aspirina 81 miligramos, que hace 324 miligramos. Esos 324 miligramos, pues entonces no vamos a pelear por 1 miligramo de diferencia. Bien. Pero en el paciente con un coronario agudo, no importa si es ST, no importa si es no ST, en la protocolización del paciente se administra aspirina
325 miligramos. Bien. Así como 160 miligramos tienen un efecto antitrombótico inmediato, por eso es que se utilizan los 325, porque el efecto antitrombótico es mucho más rápido. Ya se utiliza para el manejo de la enfermedad coronaria, para la enfermedad vascular periférica, para pacientes que tienen evento cerebrovascular y para pacientes que están en terapia de cardiología intervencionista, que van a ser operados por cirugía cardíaca y demás. Muy importante siempre, si el paciente está en manejo con aspirina, ese paciente debe de suspenderse la terapia con la aspirina mínimo 5 a 7 días antes del procedimiento quirúrgico. Salvo que sea un evento agudo, que sea una situación aguda, que amerite la intervención quirúrgica. Si es una cirugía programada, el paciente debe de dejar la terapia como mínimo una semana antes. Esto se debe obviamente a que la aspirina forma complejos covalentes a los receptores plaquetarios y mientras está la vida plaquetaria, la plaqueta tiene una sobrevida que oscila entre 8 a 12 días aproximadamente, mientras la plaqueta tiene vida, pues entonces ella se encuentra unida a la plaqueta. Y por eso se debe de suspender como mínimo una semana antes del procedimiento quirúrgico, si es una cirugía programada. Esto reduce la posibilidad de que el paciente haga complicaciones desde el punto de vista hemodinámico asociadas a tiempos prolongados para la coagulación. Miren aquí los diferentes mecanismos, como mencionábamos. Miren aquí donde están los mecanismos asociados a la ADP. Miren aquí los receptores, el GP2B y el 3A. Ven, importante porque el fibrinógeno se une aquí. Miren aquí donde se une la trombina. Miren aquí los receptores asociados a la adenosina monofosfato cíclico y asociados sobre todo a la adenilato ciclasa. Los receptores asociados al tromboxano que tienen que ver con la actividad de la ciclooxigenasa. De ahí el efecto asociado de la aspirina a la inhibición de la agregación plaquetaria. ¿Ven? Los receptores P2Y, 12 y demás, que son los receptores asociados con mecanismos guiados por ADP, que es donde el clopidogrel y sus demás congéneres van a actuar inhibiendo en este caso la agregación plaquetaria. Así es como se ejemplifica básicamente el mecanismo de agregación plaquetaria. Entonces, las famosas tienopiridinas, a las que pertenece el clopidogrel, el prasugrel y la ticlopidina, son fármacos que tienen actividad de amplio espectro antiagregante plaquetario. Se caracterizan porque tienen una unión relativamente irreversible al receptor plaquetario. Ya sabemos que su mecanismo de acción está asociada principalmente con mediar mecanismos mediados por ADP en el receptor P2Y plaquetario. De esta manera, al bloquear este receptor, pues entonces impiden la agregación plaquetaria. El caso del clopidogrel, muchas aplicaciones clínicas, pacientes que tienen alto riesgo tromboembólico, pacientes con evento cerebrovascular. Lo que se recomienda en este tipo de pacientes es una terapia durante los primeros 21 días con clopidogrel. Y si son pacientes que sobrepasan los 60 años, 65 años, que son pacientes con alto riesgo cardiovascular, pues entonces ya la terapia sería de por vida. Pero no se recomienda como tal terapia de por vida en estos pacientes. Pacientes post-infarto, lo ideal sería que el paciente dure el primer mes en terapia y ya después de ahí la revaloración del paciente para saber si el paciente continuará o no con la terapia. Enfermedades de arteria periférica y en procedimientos de intervención coronaria junto con aspirina que mencionábamos anteriormente. En el caso del prasugrel, esto se utiliza para prevención de complicaciones trombóticas en pacientes que han sido sometidos a procesos de intervencionismo, debido a que su vida media es relativamente más larga que la del clopidogrel y debido a que la incidencia de sangrados asociados a de trombosis asociada al mismo es mucho menor que la del clopidogrel. Reyes. Doctor, usted dice de que el clopidogrel se brinda en estas situaciones, pero ¿hay alguna situación en la cual el clopidogrel se dé como tratamiento coadyuvante en la hipertensión? No, ninguna. Gracias. Solamente es el riesgo cardiovascular, solamente, riesgo tromboembólico. Ok, si hay un riesgo tromboembólico, sí. Elevado, sí. Profilaxis. Sobre todo pacientes mayores a 65 años y eso. Se trata de disminuir
factor de riesgo, pero no como tal asociado a tratamiento antihipertensivo, porque no tiene nada que ver con hipertensión. ¿Sí? Pero sí se utiliza como medicamento profiláctico. Para reducir riesgo cardiovascular, pero no para disminuir presión. Vale. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, o sea, respecto si una persona está cursando con un infarto, ejemplo, o ya cursó, yo le podría dar de manera profiláctica el clopidogrel. Sí, se da en asociación con la aspirina, se da 325 miligramos de aspirina con 150 o 300 de clopidogrel. Eso es en la protocolización, el manejo agudo del paciente. Miren los efectos adversos asociados. Obviamente ese efecto de moteado está asociado directamente con su actividad antiplaquetaria. Sobre todo la ticlopidina es la que con mayor frecuencia tiende a producir complicaciones hemáticas graves. Pero clopidogrel lo que produce una púrpura trombocitopénica, usualmente cuadros gastrointestinales como diarreas, que eso es muy raro, muy raro. De hecho, no he visto el primer paciente que haya hecho una reacción de este tipo. Bien, y el prasugrel, complicaciones asociadas a la hemorragia porque es un fármaco que se une de manera irreversible al receptor. Ojo con eso, el prasugrel se une de manera irreversible al receptor P2Y plaquetario. Tenemos entonces a los antagonistas de los complejos, el complejo 2B y del complejo 3A, que aquí tenemos los anticuerpos monoclonales como el apiximab, el tirofiban y la epticitabina. Ya sabemos que el tirofiban y la epticitabina son los que más se están utilizando en la actualidad, por lo que les mencioné anteriormente. Este complejo es sumamente importante para la relación plaquetaria y el bloqueo directo de ello, pues entonces lo que hace es que garantiza una buena acción antiagregante plaquetaria. Por eso si el paciente tiene una enfermedad multivaso, un paciente, por ejemplo, que te dice, mira, ese paciente tiene una lesión de la coronaria izquierda, la descendente anterior y las ramas colaterales de la descendente anterior, tenía la obtusa, segunda y tercera obtusa tapada, aparte de la descendente anterior. Es un paciente que tiene una enfermedad multivaso, un paciente que tiene una lesión isquémica extensa. En ese paciente, a un post-cateterismo, se le hace cateterismo cardíaco, se permeabiliza el vaso, se coloca stent, se pone balón, en las que se puede poner balón o en las que no se pueda poner stent, y se deja en infusión las primeras 14 a 18 horas con tirofiban, que es el famoso Agraftar. Se mantiene en infusión continua, un goteo de 0.1 mililitros por kilogramo de peso del paciente. Usualmente el goteo se deja entre 8 a 12 mililitros hora durante ese periodo, 14 a 18 horas, de manera continua, y eso reduce la posibilidad de que el paciente haga vasoplegia o que haga un vasoespasmo de rebote y que te pueda hacer un evento mucho más extenso todavía. ¿Bien? Se utiliza de manera profiláctica sobre todo porque son fármacos que vienen para administrarse por vía parenteral y se utilizan así en infusión continua. Bien. Entonces ya ustedes saben que ellos van a actuar principalmente aquí, inhibiendo el receptor directamente. Bien. Entonces, en el caso del axicimab, ya sabemos que 0.25 miligramos por kilogramo de peso se administra en bolos, seguido de una infusión a 10 picogramos por minuto durante 12 horas aproximadamente. Se utiliza muy poco. Este es el que más utiliza. ¿Sí? Es un sintético no peptídico, el tirofiban, el famoso Agraftar, en bolus de 0.4 a 10 picogramos por kilogramo durante 30 minutos, seguido de una perfusión a 0.1 kilogramos por minuto, como le había mencionado. Y se combina con la heparina, como la heparina también se administra por vía endovenosa, se combina con heparina la infusión para mayor efecto, porque aquí entonces tenemos el efecto anticoagulante y tenemos el efecto antiagregante, que es sumamente importante. De ahí la razón por la que es el más utilizado en la actualidad. Y tenemos a la epticitabina. Fíjense cómo la farmacología nos enseña lo interesante de nosotros
poder tomar desde algunos animales o desde los efectos que en dosis elevadas serían mortales para el ser humano, poder tomar fracciones de esa dosis y utilizarlas entonces en pacientes que tienen alto riesgo. Por ejemplo, fíjense, el veneno de esta serpiente, que es la serpiente Sifurus, una serpiente venenosa, bastante venenosa, es que se extrae este compuesto. Se administra en bolus, 180 picogramos por kilogramo por vía venosa, seguido de infusión continua a 2 picogramos por kilogramo por minuto durante aproximadamente 12 horas, y se puede administrar en conjunto con la heparina y con el uso de aspirina. Patologías coronarias sobre todo, o en cardiología intervencionista, donde más se tiende a utilizar, y las complicaciones, obviamente, el efecto propio del veneno, que serían hemorragia, así como trombopenias. Entonces, del caso del dipiridamol, este fármaco, aparte de el efecto que pudiese tener, lo que hace es que previene las vasoplegias o los vasoespasmos como tal, porque tiene un efecto vasodilatador. Se administran en dosis o monodosis, o se pueden administrar combinados en conjunto con otros fármacos antiagregantes para aumentar el espectro de acción antiagregante plaquetario. 100 a 400 miligramos al día cuando se administra de manera sola, o 200 a 250 cuando se combina con el uso de la aspirina. Muchas reacciones adversas asociadas a su mecanismo de acción, sobre todo, como la cefalea, el enrojecimiento de la cara, cuadros diarreicos y palpitaciones. El cilostazol, que ya sabemos que está asociado a mecanismos moleculares asociados a la inhibición del adenosín monofosfato cíclico y del aguanosín monofosfato cíclico sobre todo, ¿verdad que sí? Ya sabemos que su efecto va a ser vasodilatador, porque si estamos hablando de actividad de la aguanilato ciclasa, sobre todo asociada a la óxido nítrico sintasa, inhibiendo la actividad del óxido nítrico, pues entonces está hablando de efecto vasodilatador. Es un derivado de la 2-oxoquinolona que inhibe la fosfodiesterasa y aumenta la concentración de adenosín monofosfato cíclico. Por lo tanto, el efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario. 50 miligramos 2 veces al día es la dosis de administración. Se utiliza en pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, insuficiencia venosa profunda, eso así es como se le conoce, o trombosis venosa profunda también se puede utilizar. No es lo mismo trombosis que enfermedad vascular periférica. Bien, ojo con eso. En el paciente que tiene una trombosis venosa profunda, es un paciente que es una situación aguda que amerita intervención urgente. El paciente que tiene una enfermedad arterial periférica es una condición crónica que se produce obviamente por la acumulación de depósitos en la capa subendotelial y que es una situación que no amerita un tratamiento urgente. Importante que lo tengan en cuenta. Reacciones adversas, sobre todo complicaciones hemorrágicas, cefalea, cuadros diarreicos y palpitaciones y taquicardia son los principales. El triflunisal, un derivado de la aspirina, pertenece al grupo de los AINES, de hecho, pertenece al grupo de los salicilatos como tal. Pese a menor actividad antiinflamatoria y analgésica que la misma, y tiene efecto antiagregante plaquetario por la inhibición de la COX-1. De 300 a 600 miligramos al día se utiliza, y sobre todo principalmente para pacientes que tienen trastornos gastrointestinales, que tienen esas molestias gastrointestinales, son la principal aplicación de este grupo de fármacos. Miren, de aquí yo no me voy a detener mucho en esto, porque realmente, que me lo crean, yo ni siquiera le voy a hacer mucha pregunta de esto. De esto lo único que me interesa es que ustedes tengan en cuenta las cosas nuevas que han salido. Por ejemplo, la guía del código ICTUS del 2026 hace mucha alusión al uso de la tecneteplasa, por encima de la arteplasa, que era el fármaco que se utilizaba para trombolisis en el paciente con ictus. ¿Qué es un ictus? Un ictus es un evento cerebrovascular isquémico
que ocluye un vaso de manera importante y que el paciente tiene sintomatología muy marcada y que en la tomografía no hay cambios. Todo paciente con sintomatología marcada neurológica que no tiene cambios en la tomografía es un paciente que califica para una trombolisis de emergencia con el uso de la tecneteplasa o con el uso de la arteplasa. Ya la evidencia científica avala que por encima se puede utilizar la tecneteplasa porque tiene mayor relevancia, no hay mucha diferencia entre ella y la arteplasa, que antes se entendía que la arteplasa era el único que se puede utilizar. Bien, entonces se utiliza en las primeras horas. Por eso el paciente debe de ser diagnosticado rápido. Un paciente que las primeras 4 horas debe tener un diagnóstico. Mientras más se tarda para el diagnóstico de un ictus, mayor es la cantidad de complicaciones que puede presentar el paciente. Y si salimos de la hora de oro para poder medicar al paciente, pues entonces es un paciente que puede quedar con secuelas que pueden ser permanentes. Mientras que si nosotros trombolizamos el paciente es un paciente que puede recuperar completamente su estabilidad funcional en cuestión de horas. Se lo digo por experiencia propia. Pacientes que llegan con sintomatología neurológica muy marcada, que llegan con una hemiparesia, que llegan con una fascia global, que llegan con alteración significativa del sensorio, con una esfera superior alterada en nivel y contenido, que tiene una tomografía limpia, que tiene desviación de comisura labial, que tiene déficit motor importante, se revierten con tecneteplasa y el paciente en cuestión de 4 a 6 horas se recupera desde el punto de vista neurológico. Y en la deficiencia, el déficit que tiene el paciente desaparece. Entonces, lo recomendable en este caso es que se haga entre las primeras 4 a 8 horas. La guía habla de que se puede utilizar hasta 12 a 14 horas en situaciones especiales. Bien. Entonces, si el paciente tiene clínica neurológica, no tiene hallazgos en la tomografía de cráneo, es un paciente que se le hace un NIS, que es la escala de valoración neurológica que se hace en estos pacientes, y según el puntaje, más de 4 de NIS, es un paciente que califica para una trombolisis de emergencia. Se hace con tecneteplasa. Es carísimo el medicamento, pero el seguro lo cubre completo. O sea que tú no tienes que pagar un solo centavo. Hay muchos lugares donde se hace, por ejemplo, en uno de los centros donde laboro, bueno, 2 de los centros donde laboro, tenemos código ictus y los pacientes que llegan en tiempo se revierten con tecneteplasa. Bien, pero trate de que el paciente llegue en tiempo, por eso hay que coordinar y sobre todo se lo comento porque sé que muchos de ustedes van a hacer pasantía médica para pueblos distantes. Si usted está en un pueblo y a usted le llega un paciente con un evento cerebrovascular, mándelo a un centro donde haya código ictus. ¿Por qué? O si tú estás en un centro de atención en cualquier pueblito, un hospital, tienen tomografía, tú le hiciste la tomografía, viste que la tomografía está limpia, el paciente tiene clínica neurológica, canaliza que ese paciente se pueda movilizar lo más pronto posible. Porque mientras más pronto se movilice el paciente, mientras más pronto se trombolice el paciente, mucho mejor le va al paciente. Un paciente que puede quedar sin secuelas. Un paciente que hace un evento cerebrovascular y te queda sin secuelas. La recuperación de esos pacientes es casi completa o muchos de ellos total y completo. ¿Sí? Otras situaciones donde se puede utilizar en pacientes que tienen disección aórtica, que tienen disección vertebral, que tienen aneurisma, bien, se pueden utilizar. Miguel Ángel. Maestro, ¿en cuál fuente yo puedo verificar esos hospitales que tienen ese código ictus? Bueno, te puedo comentar, aquí en Santo Domingo, el Centro Cardiovascular de Santo Domingo, la Clínica Abreu, Sedimat, el Gotiel, creo que el Moscoso, creo, no estoy seguro, pero creo que el Moscoso, pero tú lo puedes verificar, hay un portal para eso. Tu código ictus en República Dominicana y te aparecen los centros. En Santiago está el Homs, está el Cabral Ibáez, también de Santiago. Creo que la Plaza también tiene código ictus. No son tantos realmente. Ya básicamente eso, ustedes saben el mecanismo de acción asociado a la inhibición de la plasmina y demás. Eso no nos interesa. Entonces, ven algunas indicaciones y dosis. Esta fuente está un poquito desfasada.
debo decirle, está un poquito desfasada, pero yo les voy a compartir con su secretaria la guía de Código Ictus del 2026 para que ustedes la tengan. Lo único que está en inglés, pero yo se la voy a compartir. Reyes. Recuerda también enviarme la diapositiva de dislipidémicos que quedó al pendiente, por favor. Sí. Y esta también, por favor. Sí. Entonces, ya sabemos que si el paciente tiene una hemorragia importante, pues entonces podemos utilizar la vitamina K. La vitamina K es un momento importante, sobre todo en pacientes que tienen sangrado gastrointestinal activo, de tránsito rápido, por ejemplo, o en pacientes que tienen datos de sangrado muy marcados, hemorragias muy marcadas, son pacientes que se puede utilizar la vitamina K. Reduce de manera significativa, pues debido a que favorece la formación del trombo. Ya vimos que ya activa factores de la coagulación como el 10, el 9, el 7 y el 2. Lo he mencionado muchas veces, pero es para que no se lo olvide, porque eso es pregunta de examen. Bien. Pero maestro, ¿cómo se le va esa vitamina K? O sea, ¿viene una fórmula para aplicársela o el paciente la debe consumir directamente? O sea, Viene por general, se administra, viene de 10 miligramos por kilogramo de peso. Se puede administrar por vía subcutánea, como si fuese insulina, básicamente se administra. Y se puede administrar también una formulación que viene por vía endovenosa de vitamina K. Eso no nos interesa, ya vimos eso, no nos interesa, no nos interesa, no nos interesa, ya vimos todo eso, no nos interesa, no, eso no nos interesa, nada nos interesa. Ok, finalizamos ahí. No nos va a dar tiempo a hablar de diabetes. Wow, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Les tengo una propuesta. lo escuchamos. Con la finalidad de que podamos finalizar la semana próxima, que demos diabetes y antibióticos, que serían los temas faltantes. Lo damos la semana próxima y así programamos el examen para la semana siguiente. Le damos un final en lugar de un final. Eso Y un repaso, De por acuerdo. favor. Eso obviamente disminuiría la carga de cantidad de preguntas de estos temas de aquí, y lo que hace que aumenta más de antibióticos y hormonas, que son los temas más importantes realmente, lo más relevante. Entonces el martes damos diabetes, introducimos antibiótico terapia, adelantamos antibiótico hasta donde podamos. El jueves finalizamos con antibiótico terapia y puntualizamos las cosas relevantes de los temas anteriores que vimos. Y para el martes próximo damos el examen. Bien. Sí, doctor. Sí. Perfecto. Está bien. Tengan buena tarde entonces, jóvenes. Gracias, igual. Igual, doctor.